Hola, el día de hoy hablaremos sobre la educación en Mesoamérica. ¿Sabías que Mesoamérica fue hogar de múltiples culturas antiguas, cada una con distintas organizaciones y costumbres? El día de hoy hablaremos sobre las más importantes y una de ellas es la Olmeca. La ideología olmeca consistía en una cosmovisión que incluía elementos religiosos y mitológicos, destacando la relación con la naturaleza y la importancia de los rituales. Sus aportes políticos fue la organización de ciudad-estado con un líder que combinaba las funciones políticas y religiosas. En su sistema educativo, la educación comenzaba en el hogar, donde los padres enseñaban a sus hijos habilidades prácticas y conocimientos sobre su entorno. La comunidad jugaba un papel importante en la educación para los niños, ya que transmitían saberes de los rituales y actividades colectivas. En la formación de jóvenes, aquellos jóvenes que tenían mucho potencial para convertirse en líderes eran seleccionados para recibir una educación más formal, que incluía conocimientos sobre religión, astronomía y administración. Sus principales herramientas didácticas eran los monumentos escultóricos, representaciones simbólicas en jade y basalto. Los aztecas tenían una ideología sobre una fuerte conexión con sus ancestros y creencias sobre la muerte. Sus aportes políticos eran una organización en señoríos independientes con alianzas entre ellos. Su sistema educativo era que existían diferentes escuelas para las clases sociales. Las Calmecac eran instituciones para la educación de la nobleza, donde se enseñaban conocimientos avanzados como filosofía, religión y artes. Por otra parte, los Tepochcali eran escuelas para los hijos de las clases trabajadoras, donde se enseñaban habilidades prácticas, el arte de la guerra y la vida comunitaria. Sus herramientas didácticas eran códices y los templos y escuelas y áreas de entrenamiento militar. Para los toltecas, su ideología principal era enfocarse en el militarismo y en el culto al dios Quetzalcóatl. Su estructura social jerárquica centrada en guerreros y sacerdotes. Sociedad guerrera con valores de honor, disciplina y respeto a los dioses. Su contexto educativo era su educación dual, formación guerrera y formación religiosa. La importancia del arte y la filosofía, influencia tolteca sobre culturas posteriores como la mexica. La ideología de los zapotecas era principalmente en sus creencias religiosas centradas en la naturaleza y sus ancestros. En sus aportes políticos era la creación de un sistema centralizado en Montalbán. En sus aportaciones sociales, sus jerarquías eran bien definidas, pero también la inclusión de diversas comunidades. El sistema educativo zapoteca estaba organizado y se centraba en la formación de los jóvenes para que pudieran asumir roles importantes en la sociedad. Existían escuelas donde se enseñaban tanto habilidades prácticas como conocimientos culturales. La educación era accesible para las élites y en menor medida para las clases trabajadoras. Los conocimientos se transmitían de generación en generación y había una fuerte énfasis en la historia y tradiciones zapotecas. Ahora les hablaré de los mayas. En su ideología se ve reflejada su relación con el mundo natural, sus creencias religiosas profundas y sus valores culturales. En su sociedad, sus roles son muy definidos. Son nobles, sacerdotes, artesanos, comerciantes, campesinos y esclavos. La escuela maya era muy formal y se dividía en diferentes niveles según la clase social del estudiante. Las clases para la nobleza, conocidas como Calmecac, eran las instituciones donde se enseñaban conocimientos avanzados como astronomía, matemáticas, historia y escritura jeroglífica. Por otro lado, los Tepochcali estaban destinados a la educación de los hijos de los campesinos y guerreros, enfocándose en habilidades prácticas y la formación de valores cívicos y militares. Como herramientas didácticas estaban los códices como el Códice Cedrés, estelas calendáricas, observatorios astronómicos como el de Uxmal o Chichén Itzá. Sus principales aportes fue el primer sistema de escritura completo, de fonética y logografía, introducción del cero en las matemáticas, la creación de calendarios de alta precisión. Para concluir, tenemos que responder una pregunta: ¿qué cultura mesoamericana
contribuyó más para la educación y cuál de ellas crees que conserve algún tipo de vínculo con los modelos educativos en México en la actualidad? Creo que todas las culturas dejaron una huella que es imborrable en educación en México y en muchas otras culturas. Pero cada una aportó algo diferente que dio un mismo resultado que es el que tenemos hoy en día. Pero, sin duda, la que más contribuyó a la educación fue la de los mexicas o los aztecas. Como antes ya se había dicho, los mexicas o aztecas tenían un sistema educativo bastante avanzado y organizado, donde la educación era considerada fundamental para el desarrollo social y político. Los mexicas establecieron escuelas que eran muy bien organizadas y tenían y ponían en práctica muchas habilidades, como la agricultura y el comercio, sino también conocimientos como historia, religión y valores morales. Para los mexicas como los mayas, la educación no solo era responsabilidad de las personas que enseñaban en escuelas, sino también era responsabilidad de toda la comunidad y de la familia. La comunidad colaboraba mucho en el forjar y fomentar el aprendizaje en los alumnos. Con esto se pensaba forjar personas completas que fueran totalmente funcionales en su rol en la comunidad, ya sea como nobles, sacerdotes, comerciantes y campesinos. Cada persona en esta organización social tenía un rol sumamente importante y era sumamente que supieran administrar lo que tenían que hacer y cómo funcionaba su actividad. En cuanto a los vínculos con los modelos educativos en México, quien está más influenciado es la cultura mexica, ya que esta lleva un orden y una organización. Como antes no era tan específico, actualmente sí se sigue viendo como este seguimiento en educación. Ya es como kinder, primaria, secundaria y preparatoria y luego nivel superior. Otra cultura que podemos tomar como ejemplo es la cultura zapoteca, ya que aunque esta no era una educación tan centralizada como la que tenían los mexicas, ellos tenían una buena percepción sobre la agricultura, medicina y valores morales. Hoy en día también en México se resalta mucho la educación de la naturaleza. Una de las grandes herramientas que nos dejaron estas culturas fue el práctica aprendizaje. En este modo de aprendizaje, muchos estudiantes han demostrado que es una de las formas más fáciles para que ellos aprendan. Esto muchas veces puede ayudar al alumno a que tenga más autonomía en sí mismo, ya que lo ayuda a resolver y ser parte de la solución y del problema. Muchas veces el que ellos practiquen y como al momento les ayuda mucho en el aprendizaje y es algo que muchas culturas tomaban en cuenta desde muchísimo antes. Sin duda, cada cultura deja mucho por aprender y mucho por observar. Cada una de estas tomaba cosas que nosotros en la actualidad hacemos y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que desde ese tiempo estaba como este tipo de aprendizaje o esta enseñanza. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos hoy es causa de un estudio hecho por profesionales, pero muchas de las cosas que hoy practicamos son gracias a las culturas y nuestro antepasado que tenemos. Muchas de estas enseñanzas han pasado de generaciones en generaciones y hoy nos sirven de herramientas para observar muchas cosas. Las culturas mesoamericanas dejan mucho por aprender todavía y hay muchas cosas que necesitamos observar como sociedad. Hoy en día tenemos un proceso más lineal para las evaluaciones, pero antes se tenía que destacar desde el principio para poder ir subiendo de nivel, por así decirlo. Esto quiere decir que el aprendizaje antes era un poco más pesado, ya que se tenía que destacar desde el principio para saber que estabas haciendo bien tu rol. En conclusión, cada cultura dejó